salud. Ponernos saludables. Y coquetos. Por eso tenemos un invitado muy especial, Carlos Mauricio, bienvenido. Sí, buenos días para todos ustedes en el magazine Tu Punto de Encuentro. Muchas gracias por la invitación. Vea, les cuento que vamos a hablar de una consulta neurobiológica y sanación cuántica de un japonés, Masuro Emoto. ¿Qué? No, así no era, Natalia, así no era. Ella lo que quiere decir es que tiene muy buena dicción, que no se equivoca, pero naturalmente vamos a hablar de lo que dijo Natalie, pero lo vamos a desglosar con Carlos Mauricio, que sana, inclusive él es el canal, pero nosotros mismos tenemos el remedio, el alivio desde nuestra mente. Él ya le va a explicar por qué. Vamos a hablar entonces de Masuro Emoto, que es cuántico y metafísico. Está más prendido que prendido. Está más prendido que no vuelvo a ver. Oiga, doctor, ahora sí, Terapeuta. cuéntenos usted todo esto que yo acabo de decir, que no entendimos ni forro. Okay. Usted no lo va a explicar. Hablemos Ok. primero de Masuro Masuro Moto. Emoto. ¿ok? Emoto. Masuro Lo tenemos ahí, creo que lo tenemos ahí en producción, lo tenemos en una foto. Es un señor un japonés. Ahí que está. acaba de- Véalo, oiga, como Sí, Pispito. se llama, mire lo que dice ahí dice el mensaje escondido que trae el agua, ¿sí? O sea, Sí. los mensajes que esconde el agua. Masuro Emoto es un japonés que acaba de partir en el año 2014, vino única y exclusivamente a este mundo a enseñar eso, a descubrir que somos moléculas de agua, que somos cristales de agua y que a partir de los cristales de agua nosotros podemos o generar enfermedades o sanarnos o estar sanos todo el tiempo. Una persona que está cuánticamente, en coherencia cuántica entre lo que piensa, dice y hace y siente, jamás se enferma. Me Vuelvo y encanta. repito, jamás se enferma, ni siquiera gripa, Eso es cierto, lo Ok. comparto, ¿Cómo? estoy totalmente de acuerdo ¿ok? con él. Ni siquiera gripa. Oh, pero repita eso, que eso es una perla. Ok, una persona que está en coherencia cuántica, ¿sí? Entre lo que piense, diga y haga y sienta, jamás se podrá enfermar. El tema es que si usted ¿Ok? dice no juzgo a nadie, que cada quien haga Sí. lo que quiera, pero juzga, ahí ya no está en coherencia cuántica. Vamos Claro. vamos a explicar eso que estás diciendo, Sí. Andrés. Y de juzgar, y el tema yo también quiero, Carlos Mauricio, que hablemos del pecado, que el pecado cuánticamente no existe, ni la culpa. Vamos a hablar de todo Eso eso. es, sí. Pero es que el pecado es subjetivo. Y Para no, Amor, y hecho, no, no nos pero metamos. mira, Para lo que pero usted es malo, para mí lo puede que, que no, nos explique el pero especialista. un momento, ya antes de que nos expliques, lo que dice Carlos es cierto, el pecado, pero ahí estamos hablando de lo que él dice, tener coordinado todo, tu pensamiento, forma de actuar, forma de ser, y el pecado. Entonces, esa dualidad de, o sea, yo pienso que lo que hago no es un pecado, pero la iglesia o la religión me dice que es un pecado. Y- Pero es Y ahí que lo está- estoy aplicando, eso es, me gusta. Bueno, el no, tema. pero Estamos- es que espere, estamos espere, compartiendo, no hay- Carlos Mauricio. Espere, No hay, pero es que... no hay formación en lo que piensa, actúa, ahí, ¿qué haríamos ahí? Pero cómo que el pecado... Bueno, sí que nos explica porque cómo que el Empecemos pecado por no el va a uno. existir cuando dice no matarás, entonces simplemente aquí qué. Espera y verá. Por eso, espera y verá empecemos que le voy a por el explicar. principio. Carlos Mauricio, Bien. mátalo porque yo llevo 2 años y medio haciendo el programa con Carlos Mauricio. ¿Usted confunde el pecado con pesar? No. Entonces, ¿por qué dice qué pecado? Carlos Mauricio, siga. Bueno, eso es lo que pasa siempre que nosotros entramos Y me en medio. encantan esos Siempre pasa temas. eso. ¿Por qué? Porque las personas por lo regular confunden unas cosas con las otras. Los pecados no son pecados, son errores en primera instancia. O sea, el asunto de pecado es una programación religiosa que lleva más de 2000 años. 1. 2. Vamos a mostrar ya mismo la foto que tenemos de los cristales, porfa. La foto de La los foto de los cristales. cristales que está muy para que la gente entienda lo que voy a hablar ya mismo, ¿ok? Vamos a ver los cristales. Bueno, los cristales es la teoría que traía Masuro Emoto. Los cristales que tenemos nosotros ahí es una foto, digamos, para demostrar cómo con el sonido, nosotros cuando decimos, por ejemplo, yo te odio, mira, por ejemplo, Sí. la parte de abajo dice, yo te voy a matar, I will kill you, donde dice I will kill you, ¿sí? Se ve claramente. Eso es lo que se grafica en tu ADN y en tu Y sangre, ese es más feo. en tu sangre, ¿sí? Cuando tú pronuncias una expresión y la sientes de ese tipo. Mira que no hay nada. Mira la gran diferencia Ahí que se va hay. formando el tumorcito del cáncer. Mira el Completamente, de paz. completamente. Mira la diferencia que hay, ¿sí? Cuando nosotros ponemos o decimos paz, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros graficamos algo, por ejemplo, como es thank you, que es la palabra gracias, obviamente. Wow, increíble eso. Imagínese, la Mire, palabra, el amor mire, tan bonito. mire, no, El y amor. mire que son como si fueran unos cristales como de nieve, ¿cierto? Los cristales de nieve, los que solemos ver en la televisión y todo esto. Esto quiere decir
que el universo es geometría sagrada, ¿sí? Todos nosotros somos geometría sagrada. Cuando nosotros no tenemos un cuerpo, somos exactamente eso que están viendo ahí. Bueno, en la última vemos antes de orar, después de orar, ¿Sí? arriba y abajo, ¿no? Ajá, perfecto, exactamente. Donde dice antes, es una oración en japonés, ¿sí? Que se llama Fujara After, exacto, después de la oración. Entonces mire lo que hay, y mire lo que hay arriba antes de la oración y Imagine, después de la oración. Es la canción de John Lennon. Esa es la canción de Están John hablando Lennon. lo que- Imagine, hace- exacto, lo que produce cuando una persona canta y siente la frecuencia del canto de Cuando John oye la Lennon. Sinfonía Mozart. Y También. cuando escucha escucha y siente, sí, la sinfonía de Mozart, exactamente. Pero Entonces, mira, me gusta más el dibujo de la de los Beatles. Sí, muy similar a la de La Paz y a la de las Gracias, aunque también es muy linda la de... completamente. Y mientras, para explicar eso ahí, déjenmelo ahí en pantalla otro ratico. Que de ahí no lo quiten. para Téngamelo explicar, ahí. para explicar algo a la gente que está viendo y está escuchando. Mientras mayor frecuencia tenga yo en el sonido, en lo que yo hable, sin juicio y sin crítica para los demás, mayor será mi frecuencia y mayor será el número de lados que tenga la figura. Un dodecaedro, que es una cosa que va entre 12 y 20 lados, más o menos, que es un cubo más o menos parecido a lo que fue el logotipo de Comcel hace muchísimos años. Ajá, ¿Sí? recuerdo. Yo me acuerdo que cuando Comcel perdió eso, yo dije, perdieron un poder Grande. astral ¿Y lo perdieron? gigante, lo perdieron. Le voy a contar por qué. ¿Y lo perdieron? Venga, le explico ¿Literal? por qué desde el punto de vista de la frecuencia con ese logotipo. El logotipo de Comcel es un logotipo azul. ¿Qué significa? Es el Vishuddha, la expresión que está acá. Un logotipo cuántico, mejor Es dicho. un logotipo cuántico. Ay, Y, ya y sabe. bajaron a un logotipo rojo cuando es el primer chakra, que es el chakra, digamos, raíz, el chakra sexual, el chakra digamos, que te enraiza con la tierra. Entonces, perdió una frecuencia muy alta a una frecuencia baja en un Del determinado todo, momento, ya, completamente. del cielo al piso. Exactamente. Entonces, Tan mientras... teso, perdóneme, Cuéntame. doctor, que tan teso, algo tan para cualquiera insignificante, para un publicista que lo pudo haber visto feo, raro, Seguro que el publicista lo hizo con intención. no, Venga, les cuento por qué. No, creo. eso fue un asunto para poder ahorrar costos. Lo que pasa es que es mucho más fácil yo producir publicidad roja para Latinoamérica completamente y no para un solo país, para Colombia. Eso ya me incrementa los costos. Solamente son desde los costos. Posiblemente, si hubieran tenido un consultor cuántico... Litográficos, y costos litográficos. por decirlo Litográfico, de es correcto. Si hubieran tenido un consultor cuántico para esas cosas, obviamente les dicen, jamás, no se vayan a bajar de ese color ni a bala. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas, sí, la puede bajar ya, la cantidad de personas que puede estar, digamos, ligado a eso, solamente desde el alma ya, porque va por encima del corazón, tiene que ver con todo eso. Pregunta, ¿qué tiene que ver o cómo se conjugan o cómo podemos comparar el juzgamiento con la intoxicación propia? Es decir, y yo lo repito, porque hago el programa de salud, no conozco la primera persona amargada aliviada Sí. o la primera chismosa aliviada. Es Qué verdad, pesar las es personas verdad. que tienen O esa muéstremela, raíz pues. Sí, sí, de tienes toda la amargura, razón. ese dolor Así que es. deciden Que vivir las del piernas, lado que del la dolor. cosa. ¿Verdad, doctor? Porque yo creo que todo esto, yo en lo personal creo que todo es decisiones y yo decido vivir del lado del dolor o aprender de madurar y crecer. Entonces, qué pesar estas personas porque al final de sus días van a decir, es un vestigio de enfermedades y de amargura total. Completamente, mira, te voy a contar algo. Cuando uno empieza a trabajar en el mundo cuántico, por lo regular empieza a evitar muchas reuniones sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las reuniones sociales, por lo regular, se habla es del otro, de qué mí, hace, de sí. qué hace el Cuando el otro, velorio. de qué hace el otro, A mí no me gusta de todo el tipo de actividades. Y esa energía que vos estás escuchando ahí en una reunión familiar, todo eso se te va integrando a vos. Y, por ejemplo, los conciertos, todo ese tipo de cosas donde hay gente, donde hay energía, por ejemplo, todas esas energías se van transfiriendo a las personas. Entonces yo evito, por ejemplo, todo lo que son conciertos y todo lo que Ya son entiendo. asuntos de masificaciones y estadios. Por Y a mí ejemplo, me pasa siempre. mucho eso. ¿Sí? Hay situaciones, Vos vas a una y discoteca, lugares que yo no quiero exacto, estar vos por vas a una eso. discoteca e inmediatamente vos sentís porque hay una cantidad ¡Bum! de frecuencias El impresionantes. totazo, claro. Pasa no, demasiado. Pero Entonces- yo ya entiendo, porque entonces no es que, mire, es muy tremendo porque las personas que deciden estudiar como el doctor Carlos Montoya, Carlos Mario más bien. Carlos no, Mauricio. Carlos Mauricio, no lo confundamos con Carlos porque... Carlos Andrés, se llama Carlos Andrés. Y usted, Carlos Mauricio, uno dice, pero ¿por qué tan ensimismado? Pero pues, qué pereza, ¿por qué tan antisocial? Pues, pero, no, señor, está siendo sabio, prudente. Exactamente. ¿Por qué? Porque evidentemente pues podrá ir, pero si, por ejemplo, si yo voy a un asunto de esos, me toca cerrar la energía para poder entrar.
Sí, toca hacer un rito pues personal para poder entrar a este tipo No, de pues, pero, asuntos. doctor, la pregunta entonces ahí es, ¿cómo hace diario? Porque siempre se va a topar con personas. Pues ya uno, Uno digamos va que, aprendiendo. sí, o sea, digamos que yo vengo con esa información. Y la desde que nazco, cuarentena. desde que yo nazco, vengo con esa información, ¿ok? Entonces, por ahí ya empieza uno como a identificar con el crecer cómo va a ser uno para enfrentar determinado número de asuntos o determinado número de, Pero eso se digamos, de desarrolla. cosas. O sea, Se desarrolla, cualquier- pero cualquier persona vienes puede- con él. No, o sea, exactamente. Pero, por ejemplo, para yo ser terapeuta de sanación cuántica, yo vine con esa información. Y vengo a hallarla durante toda mi crecimiento y todo el asunto. ¿Cómo te diste cuenta que tenías esa habilidad o esa cualidad? Digamos que para mí el mundo no es lo que el mundo ve desde los 7 años. A los 7 años sabía quién era, lo que pasa es que después de eso a vos te empiezan a decir qué es lo que tienes que Te hacer. van cambiando Te van tu cambiando, estructura, te van cambiando la no, estructura. qué rabia, pero Completamente. Entonces uno entra a estudiar otras cosas, entonces uno se va desligando para poder entrar y crear ¿qué? Carácter, personalidad y una cantidad de asuntos que es necesario tener aquí en el 3D. El 3D es el planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, cuando uno está en eso, ya uno va hasta que ya adquiere una madurez y ya luego dice, venga, hay que devolverme otra vez a los principios básicos de lo que uno en realidad es y todo todo el asunto. Entonces, venga, vamos a contar a la gente en qué consiste la consulta neurobiológica y de sanación cuántica para que no hablemos más de mí, sino que hablemos más de la gente. Sí, porque yo quería preguntarte ahora que perfecto. hablabas cómo podemos sanar. Exactamente. La consulta neurobiológica de sanación cuántica existe para una sola cosa. Existe para una persona que tenga un dolor de 5, 10, 15 o 20 años que no lo encuentra ni con ningún especialista Dolor médico. físico. Dolor físico o psíquico O también, emocional. o emocional también puede ser. De un perdón que no ha podido hacer, que una cantidad de asuntos que por lo regular se van a la biología, ¿cierto? Inmediatamente en 2 horas con nosotros, nosotros somos expertos, no yo, sino nosotros somos expertos en hallar ese dolor inconsciente, ir hasta lo más profundo del inconsciente de esa persona y hallar el porqué y el desanclar todo eso. ¿Con hipnosis? Hago hipnosis también, pero no en la primera consulta, sino en la segunda y tercera consulta nada más. ¿Por qué? Porque en la primera tengo que conocer a quién tengo al frente, obviamente. Claro. No hay opción entonces con las personas que tengan cáncer o si hay una opción. Claro, obviamente. Y las personas, incluso tengo personas pues que me han consultado por eso y hay gente que se sana obviamente con nosotros también haciendo las recomendaciones de eso. Uno, siquiera me preguntó por el cáncer. Sí, El cáncer, Yo te pregunto porque tengo familia Cáncer de conocido rencor. y entonces el para cáncer ver es si hay un, una el cáncer es buena un, alternativa ahí. en algunas veces un rencor, Rencor. otras cosas, para una persona que le dé cáncer, una persona que le dé cáncer tiene que ser una persona que lo cogió, se produce por un bioshock, es una noticia que le llega de algo completamente inesperado de un familiar que siempre ha creído que es la joya, no sé qué, y entonces y ese familiar le hace algo, entonces ahí ¿Noticia es una decepcionante? por lo regular es una noticia decepcionante que lo coge fuera Fuera de de base, base. fuera de base. No Entonces, alcanza a estar poner, preparado. a asimilar en su psiquis esa información. perfecto, Ajá. exacto, no alcanza a asimilar en la psique la información y ¿qué pasa? Se genera algo, una desconexión psíquica, también queda un raíl dentro del cerebro, si no fuera a hacer una tomografía del cerebro, queda un raíl, hay unos círculos Como que un quedan rayón. ahí, sí, es una especie de circulito y se localiza en alguno de los órganos para poder que no se extienda todo el cuerpo. Hay que explicarles un poquito a los televidentes. Lo que pasa es que la psiquis de nosotros, digámoslo así, nuestros recuerdos, nuestras memorias más preciadas, nosotros tenemos como una especie de una biblioteca, hagamos esa Sí, es analogía, correcto. ¿cierto? Una biblioteca y cada recuerdo tiene un lugar especial, cada vivencia, cada experiencia es un lugar especial. Tiene un En el cajoncito, un archivador en la mente para En cada el cosa. momento que llega esta noticia que es o decepcionante o traumática y no encuentra dónde ubicarlo, ahí es donde, como no se ubica, no está en ese archivador, es donde genera entonces muchas veces el cáncer. Lo que pasa es que así me lo explicaron a mí en Empieza a psicología. manifestarse la enfermedad. Sé Pero que tiene todos- mucho sé que- sentido. Todos tenemos muchas preguntas, pero quiero que Carlos nos cuente el pecado como instrumento y herramienta de o sea, para controlarnos a nosotros, como herramienta controladora. Yo Usted, no pues, entiendo no es ayuda algo, nada, ¿no? doctor. ¿Por qué si Carlos lleva 2 años con usted? ¿Por qué sigue siendo así? No, Andrés. No, mentiras. Antes no Andrés, mire, le voy a contar una cosa que le pasó a Andrés esta semana. Andrés esta semana amaneció enfermo y teníamos que hacer algo juntos esta semana. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Me dijo, estoy aquí en la IPS, ¿Urgencias? en urgencia, no sé Sí. qué. Y yo vos todavía creyendo en la medicina tradicional, le dije yo, pues, riéndome de él, ¿cierto? Y me dijo, estoy aquí por un cólico. Yo le dije, bebiste el fin de semana, ¿cierto?
Entonces me dijo, sí, hermano, me tomé 2 cervezas. Yo le creí cuando me dijo cervezas. No eran 2 cervezas. Exacto. Fueron 2 cervezas. Ah, sí, fueron 2 cervezas. Él hace más o menos casi 2 meses no bebía. Entonces yo le dije, ¿sabes qué pasó, viejo? Estabas en desintoxicación. Ajá. Y como ya habías hecho cuarentena previamente hace más o menos 2 meses, cuando incurriste otra vez en volver a beber, sí, el cuerpo tuyo está volviendo a desechar eso y te está diciendo que es una señal Cuidado. para que en realidad puedas dejar definitivamente el alcohol, ¿sí? Entonces, eso es, o sea, vaya viendo en algo tan básico, Ajá. algo tan básico como eso. Traigamos unas palabras que dijiste ahorita. No hablemos de mí, hablemos de la gente. Tranquilo, no, el no. pecado, no, es que... Perfecto. Venga, le porque venga, le voy a me contar otra causó cosa, mucho otra cosa. Cuando vimos el programa, es que no haga eso porque eso es pecado. Pero venga, Eso es venga, una herramienta sigamos. controladora de esa. Hace 5 minutos o 10 estaba el cantante acá, ¿cierto? Y yo te escuché diciendo, hablemos de la canción Me gusta beber. Y yo te escribí por el WhatsApp, no volvás a decir, me gusta, charlando. ni charlando, me encanta beber. ¿Por Que qué? ya somos Porque- 2, La dijiste. mente, la porque mente es la muy mente, poderosa. la No, mente la no mente sabe- Eso no diferencia. la mente No no hay diferencia. sabe de broma. Por eso si usted dice, yo quiero un Ferrari, o sea, a los 5 años, muy probablemente termine con un Ferrari de los 50 No, y años. lo que dice el ¿ok? doctor Carlos Mauricio es muy cierto. Uno todo lo trae con la mente. La Las mente enfermedades también se traen absoluta, con la mente. absolutamente. Por Los ejemplo, problemas se traen con la mire, mente. tengo miles de consultas en las cuales, por ejemplo, una de ellas es la siguiente. Una persona que ve, por ejemplo, un familiar que tiene una enfermedad pequeñita y le da miedo ver a esa persona que está ahí. Cuando tiene 30 años o 40 años desarrolla la misma enfermedad solo porque Lo no vio. sanó, porque no sanó eso. ¿Por qué? Increíble. Nosotros cuando vamos juzgando, nosotros venimos aquí a ver todo en la vida como si fuera una película. Si usted se mete... Así no lo venden. Si usted se mete en uno de esos fragmentos y hace juicio de todo eso, usted va a tener que vivir eso en carne propia. ¿Para qué? Para poder sanar eso. Porque de otra manera no lo podrá sanar. Ahí estás tocando un tema muy importante, sobre todo para los televidentes, que pasa mucho con la niñez. Que les decimos muchas cosas a los niños, que la mente es tan débil, tan delicada, como tú no eres capaz. Usted no va a servir para nada. Un ejemplo, la increíble, tarea, ese simplemente asunto, una sí, tarea, ese día, tremendo. justo ese día pintó más feo, lo que sea. Vos pintas muy feo. Y Mire. se lo dijiste así normal, vos pintas muy feo. Y no con la intención de y el niño ya queda con el rayón. No sos malo para las matemáticas. Y él puede ser de pronto un teso. Y ahí le hacen el rayón. ¿Cómo podemos hacer ahí, doctor, sobre todo con la niñez, como te pasó en tu historia, Ajá, que sentiste sí, que naciste obviamente. con esa habilidad, pero Ajá. la sociedad, la cultura nos desvía del Exactamente. camino? ¿Qué podemos hacer de ahí? Sobre todo, Mira, yo tengo un niño. perfecto. Quisiera no desenfocarlo también. hay una de las ciencias que nosotros cogemos de la mano, Andrés, y sabes, y es la desprogramación neurolingüística. Desprogramación, ¿no? Yo soy no experto en programación. desprogramación, no en programación neurolingüística, no en desprogramación. Pero es que tiene Sí, toda la en razón, porque es que desprogramación. nosotros nos metemos unas Nos cosas en la programan. cabeza. Y si vamos a hablar de eso hasta el matrimonio, nos venden un matrimonio que la vida es perfecta y no es verdad. Todos Completamente. vivimos matrimonios que no son perfectos y como no es perfecto, nos defraudamos, Así es. nos derrumbamos y la vida es un caos. ¿Sabes que Disney nos y hizo no un la daño venden. increíble? Disney, vivieron felices por siempre con la Eso no es princesa y el príncipe. cierto. Completamente. Disney nos hizo un daño. Lo real es que nos agarramos del pelo, peleamos, la pecueca, yo qué sé, pero esa es la vida real. Completamente, exactamente. Aquí es DPNL, desprogramación Neurolingüística. André, me gustaría que la gente supiera dónde podemos consultar todas estas cosas y me Claro. puede regalar la información. Vea, yo he tenido la fortuna de personas muy cercanas a mí, una tía, mi papá, inclusive quien les habla, de estar en consulta con Carlos Mauricio Montoya. Yo estoy en consulta cada 8 días, porque por ahí que tenemos el programa aquí en CNC los martes, hago programa con él los jueves y los sábados y los domingos. Hoy ra- tenemos que la grabar. radio. Es que yo tengo que decir algo porque si yo no le digo estallo. Entonces, usted nos ha enseñado. o nos- Dilo. Claro. Doctor, usted no se nos puede ir del programa. No, tiene que seguir ¿Usted por qué viniendo. no hace parte de nuestro equipo de trabajo y logística? Una vez al mes. O sea, no, ¿qué es eso? Venga cada 8 días, doctor, por favor. Pero es que Y tiene la unos agenda, la agenda, conocimientos no, no, muy la agenda. importantes Bueno, pero que le tenemos que transmitir a Fuera la, de eso, a la agenda, gente y pues a la hay que atender sociedad. gente, hay una agenda. Yo le voy a dar la digamos, información que- donde lo pueden tener todos los Exactamente. días si quieren. Exactamente. Pueden marcar y pueden pedir la consulta que es de 2 horas. Karen, ¿cómo es Karen?
411-3000. Pidan la cita con Carlos Mauricio. Son 2 horas 2 horas de consulta. donde el todavía. médico va a ser usted, Yo- porque se va a desprogramar yo ayer- neurolingüísticamente y va a tener la oportunidad de Y entrar a- en cuarentena, que ahorita Claro. vamos a hablar un poquito qué es la cuarentena perfecto. también. Yo, Ok. yo ayer, pero ¿cuál que ahorita? Si es que se nos Ya, acabó el tiempo y esa- por por eso eso es fue que que yo está digo... Faltan 5 todavía. Ajá, vio, el doctor está pero piloso. No, y no yo alcanzamos ayer a vi nada. doctor, es Nada. que usted no, o sea, Nada. no se vale. Yo Quedamos ayer- iniciados, estoy segura que todos los salientes también. Vea, pilas que yo ayer en Salud para Todos fui una fiel televidente y me lo vi de pe a pa. Supe que regalaron cosas para las mamás y también que en consultas con el doctor Carlos Mauricio Montoya. Vea. Entonces yo puedo llamar y ganar. Hay un tema con regalar la consulta neurobiológica y de sanación cuántica. Él la regala, él no tiene ningún problema, pero ¿qué sucede? No le va a servir de absolutamente nada. A la gente que yo le he regalado la consulta no le sirve de absolutamente nada. No es qué? por el dinero, ¿Por qué? pero sí. Porque el inconsciente tiene algo que es el asunto del valor. Lo que usted le regala No no vale. lo No lo valora. Tiene que no lo valora. sacar la plática, dolerle para que le sirva. Inclusive Porque yo sienta tengo, que lo yo tengo, necesita. yo tengo pacientes, yo alguna vez tengo gente, digamos, de bajos recursos, gente de mucha plata. Yo a la gente de mucha plata le digo, vea, yo debería cobrarle a usted por ahí $1.000.000 por la consulta para poder que usted crea lo que yo le estoy diciendo acá y haga lo que yo le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque cuando una persona paga $1.000.000 va a decir, eso sirve hasta para... ¿Sí? Eso sirve hasta para vender, como yo. Sí, entonces, o sea, lamentablemente la credibilidad está atada a un costo valor. alto. Además, pues obviamente que hemos estudiado muchos años y hemos preparado para que las personas puedan sanar perfectamente. Y como decimos Andrés en el programa, nosotros vinimos a sanar con y para los hermanos. O sea, nosotros a eso vinimos, a sanar con los hermanos.